La pata sola, los susurros de la que cojea entre sombras. Relato Ciela Gracchi. La noche había caído sobre los montes cafetaleros de Tolima, una noche espesa, silenciosa, como si la luna misma hubiese decidido esconderse en el vientre del cielo para no presenciar lo que allí sucedería. En lo profundo del monte, Esteban, un jornalero joven y testarudo, ignoraba las advertencias de los mayores. Por esos caminos, mijo, no se anda de noche. La pata sola sigue merodeando buscando almas pa' llevárselas. Esteban, incrédulo, sonrió. Pero esa noche, desearía haberles hecho caso. El sendero estaba cubierto de neblina, tan densa que parecía moverse con vida propia. A cada paso, Esteban sentía como la humedad le calaba los huesos, como si la montaña respirara frío encima de él. Y entonces ocurrió. Un susurro femenino, suave, dulce, demasiado dulce. Esteban. El joven se giró, pero no vio a nadie. La voz parecía danzar entre los árboles como un murmullo arrastrado por el viento. Fue allí cuando la notó. Una sombra alargada, estirada como si la hubieran jalado desde el cielo hasta el suelo. No tenía forma humana completa, era un garabato viviente hecho de oscuridad. La sombra se desplazó flotando, sin tocar el suelo. Después aparecieron otras dos, luego tres. Sombras que se estiraban y se contraían, moviéndose como si olfatearan su presencia. El corazón de Esteban empezó a golpear tan fuerte que lo escuchó en su cabeza. ¿Quién anda ahí?, gritó con la voz temblorosa. Pero la respuesta no vino de los árboles, ni del viento. Vino de atrás. Soy yo, Esteban. ¿No me has reconocido? Esteban se giró de golpe, y casi cae de espaldas. Allí estaba ella. Una mujer de cabello larguísimo, negro como alquitrán mojado. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la sangre hubiese abandonado su cuerpo hacía años. Todo habría sido normal para una aparición. Si no fuera por sus piernas. Solo tenía una. Pero aquella pierna era grotescamente alargada, delgada, doblada en ángulos imposibles. Los huesos sobresalían como si la criatura hubiera crecido demasiado y la piel no pudiera cubrirla por completo. Su torso estaba arqueado y sus brazos eran tan largos que casi rozaban el suelo. Y aún así, sonreía. Una sonrisa imposible, amplia, rota. ¿Acaso no me esperabas?, dijo ella con una voz suave y quebrada. Esteban retrocedió, tropezó y cayó sentado sobre la tierra húmeda. Las sombras alargadas alrededor comenzaron a girar lentamente, como si celebraran su terror. La criatura dio un salto, imposible para un ser con una sola pierna. Con un solo movimiento quedó a escasos centímetros de su rostro. El olor a tierra podrida emanaba de su boca. Yo soy la pata sola, susurró ella, y esta noche, vienes conmigo. La niebla se cerró como un velo sobre ellos. Las sombras alargadas se elevaron más, adoptando formas más claras, brazos huesudos, costillas marcadas, cráneos sin ojos, entidades flotando, hambrientas. La montaña misma pareció inclinarse para presenciar el acto. La pata sola extendió uno de sus brazos largos y huesudos hacia Esteban. Su tacto era helado, como si metiera la mano en un río muerto. Te advertí que no caminara solo, dijo ella. De pronto, un rugido profundo resonó desde el bosque. Las sombras comenzaron a temblar, a fusionarse, a formar un torbellino oscuro. La criatura clavó su única pierna en el suelo. La tierra se abrió como una carne viva. Un agujero negro, respirando. Del fondo surgieron más sombras, más figuras huesudas, algunas con extremidades incompletas, otras flotando sin torsos, entidades que parecían condenadas a moverse eternamente sin forma definida. Esteban gritó. Gritó como nunca antes. Pero nadie en la montaña escuchó. La pata sola lo levantó con una sola mano. Sus dedos largos se cerraron alrededor de su rostro. Los hombres como tú, siempre creen que nada los alcanza. Un último suspiro escapó de Esteban al ver cómo las sombras descendían sobre él, cubriéndolo por completo como una manta de oscuridad hambrienta. Su cuerpo fue arrastrado hacia el agujero. La tierra se cerró. La niebla se disipó. Silencio. Solo quedó la figura huesuda, flotando a unos centímetros del suelo,
sonriendo satisfecha mientras sus sombras regresaban a esconderse entre los árboles. La pata sola giró su cabeza completamente hacia atrás, un movimiento antinatural, retorcido, y susurró: «El monte siempre quiere más. Y yo también». Y se desvaneció entre la neblina. Durante semanas se habló en el caserío del joven Esteban, que nunca regresó. Los mayores advertían que la montaña había cobrado su deuda. Pero para Luciano, su mejor amigo, aquello no era suficiente. Algo tuvo que pasarle, decía mientras observaba el sendero que desaparecía entre las lomas cubiertas de café. Una inquietud lo devoraba. Cada noche soñaba con Esteban llamándolo desde un pozo oscuro. Susurros. Sombras. Una pierna única golpeando la tierra con un eco terrible. Hasta que una noche no pudo más. Decidió entrar al monte, justo cuando la neblina era tan espesa que parecía hecha de huesos molidos. El aire olía a tierra húmeda, y a algo más. Algo rancio, metálico, como si la montaña sangrara. Luciano avanzó con una linterna vieja, cuyos destellos apenas lograban perforar la oscuridad. El silencio era total, pero de pronto sintió algo. Un susurro suave, como el roce de dedos contra madera mojada. Luciano. Por un instante, pensó que era el viento. Hasta que lo escuchó de nuevo, más cerca, casi detrás de su oído. «Ven». La neblina se movió, como si respirara. Y entre ella comenzaron a aparecer siluetas alargadas, sombras que no deberían tener forma pero la tenían. Brazos de 2 metros, cuellos retorcidos, espaldas dobladas como ramas quebradas. Algunas flotaban suspendidas, otras se arrastraban sin piernas, dejando surcos en la tierra. Sus cuerpos crujían como hojas secas. Luciano retrocedió, temblando. «¿Qué son ustedes?». Una de las figuras extendió un brazo tan largo que parecía no tener fin. Su mano, o lo que quedaba de ella, señaló un punto más profundo del bosque. «Él te espera». Luciano siguió avanzando, aún sabiendo que algo dentro del monte lo observaba. De pronto, el bosque cambió. Los árboles estaban retorcidos, con raíces expuestas, como si algo los hubiese arrancado de la tierra y vuelto a plantar de manera grotesca. Y allí los vio. Los descarnados. Espíritus sin piel, flotando a medio metro del suelo. Sus músculos grisáceos se movían como gusanos vivos. Sus ojos eran cavidades vacías que goteaban una sombra espesa. Uno de ellos se acercó tanto que Luciano pudo sentir un frío tan profundo que le hizo doler los dientes. «Ella los toma, uno por uno», murmuró la criatura con una voz que sonaba como carne desgarrándose, «y nosotros somos lo que queda». Otro espíritu flotó alrededor de él, oliendo su miedo. «La pata sola está hambrienta». La linterna parpadeó. Las sombras se movieron. Y un grito desgarrador resonó a lo lejos. Un grito que él conocía. «Esteban». Luciano corrió hacia el sonido y llegó a un claro. En el centro había un árbol gigantesco, seco, con marcas profundas en la corteza. Marcas de uñas. Marcas de piernas arrastradas. En sus raíces, algo temblaba. Era Esteban, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pegada a los huesos, como si la vida se le hubiera drenado gota a gota. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no eran suyos. «No debiste venir», susurró con voz hueca. Luciano cayó de rodillas, temblando. «¿Qué te hizo? ¿Dónde está ella?». Pero Esteban no respondió. Solo alzó su brazo tembloroso y señaló detrás de Luciano. Muy cerca. La tierra vibró. Un golpe seco resonó entre los árboles. Un golpe de una sola pierna. El aire se congeló. La neblina se abrió en dos como cortinas empujadas por manos invisibles. Y apareció ella. La pata sola. Más alta que la vez anterior. Más grotesca, más rota. Su única pierna era ahora un pilar huesudo, cubierto de fisuras y ramificaciones como raíces secas. Sus brazos colgaban hasta el suelo, y su cabeza estaba ladeada en un ángulo imposible. Pero lo peor era su sonrisa, una grieta enorme que cruzaba su rostro. «Luciano, te he estado esperando». Las sombras alargadas detrás de ella flotaron y se agitaron como si celebraran. «Tu amigo me dio su vida. ¿Quieres dármela tú también?». Luciano no podía moverse.
La criatura saltó con una sola pierna, atravesando la distancia en menos de un segundo. Su aliento helado chocó contra el rostro del joven. El monte no perdona, y yo tampoco. Las sombras se abalanzaron sobre él. El bosque entero retumbó. Un grito desgarrador, inhumano, chocó contra la montaña y se perdió sin eco. La pata sola levantó a Luciano como si fuera una rama seca. Las sombras comenzaron a envolverlo, tirando de él hacia la tierra, hacia el árbol seco, hacia las raíces. Uno más, susurró ella con placer. Luciano intentó gritar, pero una sombra se metió en su boca, apagando su voz. Otra le envolvió los ojos. Otra le hundió el pecho. Y finalmente, desapareció. La niebla se cerró. Las sombras regresaron al bosque. La pata sola se giró lentamente, con la cabeza cayendo hacia un lado como un muñeco roto. La montaña siempre quiere más. Y siguió avanzando, saltando con su única pierna hacia otra víctima que aún no sabía que su nombre ya había sido susurrado por las raíces del monte. El pueblo entero sintió la ausencia de Luciano. Primero un silencio más profundo, luego la neblina que empezó a descender cada noche más temprano. Los animales se escondían antes del atardecer. Los perros ya no ladraban hacia el monte, se encogían, gemían, como si algo los llamara desde adentro de ellos mismos. La gente empezó a murmurar. La pata sola anda inquieta. Está llamando más almas. El monte está tragando vivos a los hombres. Y no estaban equivocados. Entre los habitantes del caserío estaba Teodora, una mujer joven conocida por algo que todos temían. Sabía oír a los muertos. Desde niña había tenido visiones, sombras caminando, susurros que la seguían, figuras flotantes que se arrastraban por su ventana durante la noche. La desaparición de Luciano la afectó profundamente. Cada madrugada escuchaba un golpe constante en el bosque. TUM, TUM, TUM. El salto único de la pata sola. Y una noche, mientras intentaba dormir, una voz hueca sonó desde debajo de su cama. Teodora. Teodora, ella viene por ti. La joven se levantó temblando. El suelo estaba helado, como si algo lo hubiera estado tocando desde abajo. Cuando se asomó a la ventana, lo vio. Una figura flotando a unos metros de la casa. Huesuda, larga, sin rostro. Caminaba sin piernas, arrastrando un saco de sombras que parecían gritar dentro de sí. Y no estaba sola. Decenas de sombras huesudas avanzaban lentamente por el camino. Un desfile de muertos que ya no eran muertos. Algunos flotaban. Otros caminaban torcidos, con columnas vertebrales expuestas, con cuencas vacías iluminadas por una luz enfermiza. Teodora retrocedió, horrorizada. Madre mía, ellos no deberían estar aquí. Pero entonces una de las entidades levantó la cabeza. Su rostro era solo una mandíbula desencajada. Ella nos envió. Ella viene. Teodora decidió seguir a las sombras para descubrir que estaba llamándolas. Llevaba una lámpara y un rosario viejo, pero ninguno serviría de nada. En cuanto entró al camino del monte, la niebla se cerró como una boca enorme. El sendero ya no era el mismo. Las raíces parecían moverse, entrelazarse, palpitar. Los árboles estaban inflamados de oscuridad. Y sobre el piso había marcas profundas. Huellas circulares, profundas, hechas por una sola pierna. El bosque comenzó a murmurar. Teodora. Esteban. Luciano. Nosotros también estuvimos vivos. Las sombras huesudas comenzaron a caminar a su alrededor. Una le tomó el brazo con dedos que parecían agujas heladas. Ven al claro, ella está despertando algo antiguo. Teodora tragó saliva. ¿Ella quién? La respuesta no fue una palabra. Fue un golpe seco, profundo, que hizo temblar la tierra. TUM. Otro. TUM. Y luego, una risa. Una risa rota. Un goteo de huesos chocando entre sí. Teodora llegó al claro del árbol seco. El mismo donde Luciano y Esteban desaparecieron. Pero ahora era peor. Mucho peor. Había cuerpos flotando alrededor del tronco, suspendidos por hilos de sombra. Eran cuerpos incompletos, retorcidos,
con extremidades alargadas y bocas abiertas en un grito eterno. El suelo parecía carne viva. Palpitaba. Respiraba. Y desde el árbol, una voz gutural susurró. Ella viene, ella viene, ella viene. Teodora retrocedió, pero chocó con algo duro. Una pierna. Una pierna sola. Una pierna larga, huesuda, más alta que ella. La sombra se abrió como si fuera una grieta. Y de allí emergió la pata sola. Pero ya no era simplemente una criatura. Ya no tenía forma humana ni femenina. Ahora era una amalgama de sombras vivientes, un esqueleto retorcido con una sola pierna gigantesca y múltiples brazos largos como ramas putrefactas. Su rostro se desfiguraba y recomponía cada segundo, mezclando el grito de un niño, la risa de una mujer y el susurro de un anciano. La pata sola extendió sus brazos hacia Teodora. Viniste por ellos. Ahora te quedas conmigo. Las sombras huesudas caminaron hacia ella. Algunas flotaban, otras arrastraban sus cráneos contra el suelo. Teodora gritó. Pero su grito no llegó lejos. El bosque lo devoró. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La desaparición de Teodora rompió el espíritu del caserío. Por primera vez en décadas, los ancianos se reunieron antes del amanecer. Sus rostros estaban pálidos, casi ceniza. Esto no es solo la pata sola. El monte está despierto. La raíz negra volvió a respirar. Nadie quería admitirlo, pero la montaña estaba reclamando almas más rápido de lo que los vivos podían contarlo. Y había un único que aún tenía el valor de internarse allí, don Aurelio, el más viejo del pueblo y el último que decía conocer el origen maldito de la criatura. Don Aurelio caminó hacia el bosque con una antorcha y un cuchillo de madera oscura. Cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si la montaña intentara cerrar la garganta del intruso. Desde lo alto de los árboles flotaban entidades delgadas como lápices torcidos, sombras alargadas cuyos brazos se agitaban como tentáculos. Sus cabezas estaban invertidas, mirando hacia abajo como aves carroñeras deformes. Una de ellas descendió lentamente, flotando sobre don Aurelio. Su voz era una corriente de aire muerto. Viejo, no debiste venir. Ella no perdona a quien conoce su nombre verdadero. Aurelio apretó los dientes. No busco su perdón. Busco detenerla. La sombra se dobló como una marioneta rota. No puedes detener lo que nunca estuvo vivo. Conforme avanzaba, los árboles comenzaron a cambiar. Sus raíces estaban expuestas, retorcidas, formando figuras parecidas a costillas humanas. Algunas parecían manos, otras parecían bocas abiertas. Y bajo cada raíz, flotaban cabezas sin cuerpo, murmurando sin descanso. La que camina con una sola pierna, no siempre estuvo sola. Ella fue madre, fue bruja, fue sacrificio. Don Aurelio sabía que esos susurros no eran más que verdades distorsionadas, y advertencias. Llegó finalmente al sendero del primer grito, un sitio donde la tierra estaba marcada por espirales negras y símbolos tallados a mano. Allí, al centro, encontró algo espantoso. Los cuerpos de Esteban, Luciano y Teodora, fusionados a las raíces, respirando apenas, convertidos en parte del bosque. Por el amor de Dios, susurró Aurelio, temblando. Los tres abrieron los ojos al mismo tiempo. Ojos vacíos. Negros. Sin pupilas. Ella viene. Ella viene. Ella viene. Los tres repetían la frase en unísono, como un canto ceremonial. La tierra tembló. El aire se volvió espeso como barro. Desde la profundidad del bosque emergió un sonido metálico, como huesos chocando entre sí. Un golpe único. Inconfundible. TUM.
La niebla se abrió en dos. Las sombras alargadas formaron un círculo. Las entidades flotantes se agitaron como una congregación hambrienta. Y ella surgió. La pata sola, pero ahora en su forma ritual. Más grande. Más alargada. Más huesuda. Su única pierna era una columna negra llena de grietas. De su espalda salían raíces vivas, oscuras, moviéndose como serpientes. Su rostro estaba dividido en tres. Una mitad de mujer. Una mitad de hueso. Y una mitad hecha completamente de sombra. Don Aurelio levantó su cuchillo. Bruja del monte. Terminarás aquí. La criatura rió. Una risa rota, sin garganta. Viejo, yo no soy bruja. Yo soy el castigo que dejaron las que vinieron antes que tú nacieras. Las raíces negras se enroscaron alrededor de los cuerpos atrapados en el árbol. Un nuevo símbolo se marcó en la tierra. La montaña comenzó a sangrar sombra. Aurelio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las entidades flotantes bajaron lentamente, como buitres preparados para comer. La pata sola extendió su brazo largo como un poste. Hoy, viejo, tú serás mi sacrificio final. Don Aurelio fue levantado por las raíces negras. La criatura abrió su mandíbula de sombra. Los espíritus flotantes comenzaron un canto oscuro. Uno más, uno más, uno más. Aurelio gritó cuando sintió que la sombra empezaba a cubrirlo, a entrar por su boca, por sus ojos. El bosque entero tembló. La pata sola elevó su única pierna, lista para estrellarla contra él como un martillo ritual. Que la montaña te trague, como a todos los demás. El golpe cayó. TUM. Y el bosque se apagó. Cuando don Aurelio cayó bajo el golpe final de la pata sola, la montaña entera despertó. Las raíces negras comenzaron a expandirse a una velocidad imposible, serpenteando por el suelo, rodeando cada árbol, cada piedra, cada casa del caserío. Un temblor profundo, largo y agudo recorrió la tierra. El cielo se volvió completamente blanco por un segundo, y luego negro como tinta. Los habitantes salieron horrorizados de sus casas, solo para ver un espectáculo imposible. Sombras gigantes, de 3 y 4 metros, caminaban por el aire, como si el cielo se hubiese convertido en un mar oscuro. Otras flotaban en silencio, moviendo sus brazos largos como ramas malditas. Algunas arrastraban cadenas hechas de huesos que tintineaban emitiendo lamentos. Una nube circular de niebla descendió sobre el pueblo, marcando el inicio del fin. Desde la frontera del bosque comenzaron a aparecer figuras humanas. Primero una. Luego 5. Luego decenas. Eran los desaparecidos de generaciones anteriores. Hombres, mujeres, niños. Todos caminaban torcidos, con las bocas cosidas por hilos de sombra. Sus ojos eran simples huecos negros de donde brotaba una luz enferma. Encabezando aquel desfile venía Teodora, flotando a 1 metro del suelo, con el cabello moviéndose como si estuviera sumergida bajo agua negra. La montaña ya eligió, susurró con una voz que no era suya. Detrás de ella, Luciano y Esteban avanzaban como marionetas rotas, arrastrando los pies, sus articulaciones crujían como ramas secas. Los vivos retrocedieron. Algunos cayeron de rodillas. Otros rezaron. Pero nada podía detener lo que venía. En el claro del bosque, el árbol seco, el primer altar, el primer grito, empezó a abrirse como si fuera un cadáver viejo. Las raíces se partieron. La corteza se desprendió como piel reseca. Una grieta enorme se abrió en su centro, brillando con una luz oscura que parecía absorber todo. De aquella grieta comenzó a salir algo. Primero manos. Decenas. Luego brazos exageradamente largos. Y después, cuerpos huesudos, retorcidos, unidos unos con otros como una sola criatura gigantesca hecha de almas deformadas. Era la convergencia, el ritual final. La montaña estaba pariendo un ser que jamás debió existir. Y delante de esa abertura infernal, caminó ella. La pata sola. Pero no como antes. Ahora era colosal. Su única pierna se había transformado en una torre ósea que crujía con cada movimiento. Tenía 4 brazos huesudos, cada uno temblando como si ardieran desde adentro. Su mandíbula estaba desencajada,
y de ella salían pequeños espíritus que chillaban en silencio antes de desvanecerse. La criatura alzó sus brazos hacia el cielo oscuro. El bosque ha despertado, la montaña tiene hambre, y ustedes serán su ofrenda eterna. Las raíces negras comenzaron a avanzar hacia el pueblo como tentáculos vivos. Los habitantes corrieron hacia la iglesia. El padre Julián, temblando, comenzó a tocar las campanas con todas sus fuerzas. El sonido resonó por el valle. Por un segundo, la niebla retrocedió. Pero entonces, la pata sola giró su rostro y con un simple salto llegó al campanario, atravesando el aire como una lanza oscura. Golpeó la campana con su única pierna. ¡Clan! El metal se partió en dos. La torre se derrumbó en cuestión de segundos. El padre desapareció bajo los escombros. Ya no quedaba refugio. Las entidades flotantes comenzaron a formar un círculo alrededor del árbol. Sus voces se unieron en un canto gutural, como miles de huesos siendo masticados al mismo tiempo. La grieta en el árbol se abrió más. Una luz oscura devoró todo a su paso. Y la convergencia finalmente emergió. Una criatura que cubría todo el claro, formada por las almas consumidas por la montaña durante siglos. Cada rostro gritaba. Cada brazo trataba de escapar. Era un monumento vivo de sufrimiento eterno. La pata sola se arrodilló ante él. Padre oscuro, monte eterno, tu sierva te ofrece el valle entero. El monstruo extendió un brazo fusionado de cientos de huesos y sombras. El cielo se abrió. La noche rugió. La tierra se hundió. El pueblo gritó. El valle entero fue absorbido por las raíces negras. Las casas desaparecieron. Las almas de los vivos fueron arrancadas de sus cuerpos, flotaron entre gritos, y se unieron al coro eterno del bosque. La pata sola ascendió entre sombras, glorificada en su maldición. Y el monstruo mayor, la convergencia, desapareció dentro de la montaña, cerrando la tierra detrás de sí como si nada hubiera pasado. Al amanecer, solo quedaba silencio. El pueblo ya no existía. El bosque había crecido sobre él. La neblina jamás volvió a levantarse. Y si algún viajero se atreve a caminar por esos senderos, jura ver sombras alargadas flotando entre los árboles. Y escuchar, a lo lejos, un golpe único. TUM. 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 El eco eterno. De la única pierna. Que jamás dejó de buscar nuevas almas.